Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Política Local, el programa que todos los lunes trata de mostrar la realidad política de nuestra localidad, las localidades vecinas. Y yendo a nuestra localidad específicamente, una semana que fue cortada con la noticia de la musarela como noticia principal, el faltante de esos 2.800 kilos que el Consejo Deliberante le dio una semana más al Poder Ejecutivo para que pueda explicar dónde fue a parar esa musarela o cuál fue el destino y quiénes son los responsables de eso. Pero hoy vamos a tratar un tema que para nosotros es de mucho gusto, que nos interesa trabajar siempre, que es el tema de la educación, específicamente en Moreno, con todos los temas, todo lo que ha pasado en Moreno. Pero tras una pequeña pausa vamos a hablar con Daniel Costilla. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Realmente una alegría, una satisfacción, cumplir con un proyecto, con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni, que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera y que sea en Junín la puesta de este museo itinerante. Realmente nos llena de satisfacción, de orgullo y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo pero que va cumpliendo con los cometidos, con los logros. Dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera, también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario. Así que realmente es muy importante. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, dirigido por los profesores Rubén La Rosa y Liliana Tonoli, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar. Bueno, acá, como decíamos, estamos en política local y hoy vamos a tratar un tema fundamental, creo yo, que es el tema de la educación. Estamos con Daniel Costilla, que es inspector titular. Actualmente estás trabajando en Malvinas, creo. En Malvinas, Argentina. Buenas tardes. Gracias. Fuiste jefe de inspectores y jefe de inspectores en un momento crucial para Moreno, ¿no? Después de la explosión de la Escuela 49, tras la muerte de Sandra y Rubén. Momento muy delicado en general, con muchos bemoles políticos, muchas cosas que quedaron ahí todavía sin resolver.
Es decir, no solo el tema de la justicia, lo que pasó ahí, sino los temas por los cuales tanto se movilizó en Moreno y prácticamente fue el leitmotiv en la provincia de Buenos Aires. Y eso creo yo que en Moreno no se logró mejorar, estamos lejos. Esto te hago como una pequeña introducción como para tener una idea. Estamos cerca de un 50% de las escuelas que no están en condiciones en este momento. Datos extraoficiales. Vamos a buscar indagar un poco más, pero es así. Todavía se sigue dando clase en modo burbuja, es decir, todavía Moreno no tiene la presencialidad completa en una semana donde las canchas de fútbol estuvieron básicamente a un 80% a buen ojo vistas con cantidad de gente, y el sistema educativo no ha podido comenzar en la provincia, tampoco las universidades. Entonces, estos contrasentidos, específicamente en Moreno, es lo que me gustaría hablar con vos. Primero, la primera pregunta. ¿Cuál es tu visión hoy en día, tu visión política? Porque no podemos escapar que vos tenés una visión política de la educación, no, más allá de lo técnico, sobre la actualidad de la educación en la provincia de Buenos Aires. Mira, Omar, yo lo que creo es que todas las organizaciones de gobierno considero que tienen tres dimensiones para administrar. Una que tiene que ver la propiamente administrativa, una más gerencial que tiene que ver con los números, con la economía, con la racionalidad y la reasignación de los presupuestos. La técnico-administrativa que te decía antes, que tiene que ver más bien con lo técnico-pedagógico en el caso del sistema educativo, y después la política. La política que no necesariamente estamos hablando de política partidaria, sino de proyecto político-pedagógico. Yo lo que creo que hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires lo que no hay es un proyecto político-pedagógico. Es decir, un contrato social entre el Estado y los actores que intervenimos en el sistema educativo, familias, sindicatos, los docentes principalmente y los alumnos, para acordar hacia dónde queremos nosotros llevar la educación. Y no es una educación y no es un contrato que puede perdurar solamente en una gestión o en 2 años cada vez que haya una elección. Es un contrato social que se tiene que dar para mediano y largo plazo. Considero que los resultados en un sistema educativo, las primeras respuestas, las podemos estar viendo recién más o menos a los 15 o 20 años hacia adelante. Sí, yo recuerdo cuando volvió la democracia en aquel momento, el Congreso Pedagógico que impulsó Alfonsín. Exactamente. Y que creo yo recién me recibía, no era como hoy en día que podés tener un poco más de experiencia y entenderlo mejor, pero creo que sentó las bases de una educación que vino. Ahora, el resultado al día de la fecha es para mí malo. Es que justamente estas tres dimensiones que yo te hablaba recién, lo gerencial, lo administrativo y lo político, cada gestión de gobierno le da prioridad a alguno de ellos. Quizás la gestión anterior le dio una alta prioridad a lo gerencial, a que los números vayan cerrando de acuerdo a la gestión. ¿Vos te referís al gobierno de Vidal? Al gobierno de María Eugenia Vidal. Esta gestión le da un énfasis a lo administrativo a través de los técnicos. Hay muchísimos equipos técnicos trabajando, surfeando una ola coyuntural que hace 2 años los tiene a maltraer. Y lo que no hay y lo que no hubo nunca es un proyecto político-pedagógico. Y en esto quedamos todos, los docentes, las familias y principalmente los alumnos, a la expectativa de saber hacia dónde estamos yendo. Y creo que nadie sabe hacia dónde está yendo la educación. Creo que la educación está solamente en este momento tapando parches. Los alumnos se dan cuenta que nosotros, los docentes, estamos tapando parches y el sistema en este momento está perdiendo una gran oportunidad, que es de tratar de reconstruir el tejido social que viene roto hace rato y que la pandemia lo ha terminado de destruir de una manera asombrosa. Claro, vos estás en una función de un lado del mostrador, digamos, en este momento, trabajando y viendo la realidad del día de hoy. Yo, como ya la pasé, puedo ver un poco los resultados de la educación, digamos, de los 70, de los 80, con respecto al funcionamiento, ¿no? Sin entrar en lo pedagógico, que vamos a hablar también.
sino el funcionamiento y el resultado. El resultado es una división clara entre una educación para los que pueden pagar una educación privada y tienen clases, no sé si es de más calidad, pero por lo menos tienen clases, y la educación pública, que ha quedado para la gente más humilde, que no puede acceder a la educación privada, y entonces, es decir, se come el garrón, digamos, de que muchísimos días que no tiene clase, qué le pasa de todo a la escuela cuando no es una cosa, es la otra, y va generando, por ejemplo, en Moreno, que en los últimos 3 años ha tenido menos de la mitad de los días de clase. Entonces, el resultado, si uno lo mira así crudamente, un día me lo dijo uno, lo que va a pasar con esto es que los chicos ricos van a tocar a los pobres con un palo, dice, porque no los conocen, son de otra dimensión. Es decir, y eso es muy malo. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo te decía, la ausencia de un proyecto político-pedagógico. Nosotros venimos de una escuela de los 80, de la primavera de la democracia, en donde yo estudié en el Colegio Nacional de San Miguel, donde era policlasista. Estaba el hijo del médico que se iba de vacaciones a Estados Unidos y estaba yo que juntaba la moneda para llegar a la escuela y era o comer o la moneda para volverme en colectivo a mi casa. Yo estuve en la misma situación que vos, yo estudié en el Belgrano de Moreno y también juntaba moneditas para comer algo cuando tenía educación física y tenía compañeros, hijos de profesionales. Exactamente, era comer en el contraturno o volver en colectivo a tu casa. Pero estábamos todos juntos y creo que la sociedad argentina se está separando demasiado a partir de esta ruptura que hay entre estos ámbitos, el privado y el estatal. Yo aspiro, si vos me preguntás a cuál sería un proyecto político, justamente a reconstruir esa escuela policlasista estatal en donde todos teníamos un lugar y en donde se convivían con las diferencias. Y la escuela de prestigio era la del Estado. Exactamente. Yo me acuerdo que el que iba a una escuela privada era porque no podía rendir lo que había que rendir en una escuela pública. Bueno, históricamente la escuela privada llega a subsidiar las faltas de vacantes en las escuelas estatales. De esa manera surgen. Hoy la escuela estatal es subsidiaria del sistema privado, como los hospitales es subsidiario de las clínicas. Estamos yendo hacia una privatización de los bienes y servicios en esta sociedad, a la cual todavía seguimos con la retórica de la inclusión, pero la realidad es que cada vez estamos mucho más segmentados. Con un dato que lo tengo de buena fuente, desde hace unos años, no es actual, pero se puede ayornar, que cada alumno al Estado, cada alumno subsidiado en la escuela privada cuesta la mitad que cada alumno en la escuela pública. Es decir, sino la inversión que hay que hacer en la escuela pública, la escuela del Estado, es mucho más alto que en la escuela privada. ¿Por qué? Por una simple administración de saber apagar la luz en su momento o saber organizar los recursos, los pocos que se tiene para no malgastar la plata. En cambio, en el Estado es distinto. Absolutamente. Y mirá esta doble vara que hubo durante todo este tiempo, que mientras en las escuelas de gestión estatal se conservaban los protocolos de burbujas para poder cumplir con la presencialidad, las escuelas públicas, debido al gran avasallamiento y demanda de los padres de si no se abrían las clases, ellos retiraban a los hijos de la escuela, los chicos de la escuela privada están con una burbuja desde fines del año pasado. Ellos no alternaron prácticamente en este año, en el 2021 nunca, alternaron entre un grupo sí y un grupo no. Las escuelas de gestión estatal tuvieron que cumplir a rajatabla el protocolo de un grupo sí, cada 15 alumnos iban una semana y cada 15 días iba otro. A eso sumale que después de las vacaciones, cuando se intentó empezar a unificar en una sola burbuja a los alumnos, no había sillas para que los chicos vayan. Es decir, muchas de las escuelas que hoy no empezaron a dar clases como corresponde y hay una presencialidad alternada es porque no hay mobiliario. Ahora, yo me pregunto, después de 1 año y medio, las clases se cerraron el 20 de marzo, si no me equivoco, en este momento, 20 de marzo del año pasado, del 2020. Estamos hoy a octubre del 2021. ¿Cómo puede ser que con todos esos gastos que las escuelas no han tenido por un montón de cuestiones de gastos permanentes que se van haciendo y que no se gastaron durante el 2020, todos esos ahorros no se invirtieron en reparaciones y en arreglos de infraestructura?
Hoy las escuelas están como el año pasado. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ahora que tendría que estar reluciente en las escuelas, hay un montón de escuelas que están cerradas o no están en condiciones? Ahora, después de todo este análisis, ¿no? de tipo catarsis a veces que hacemos de cómo está el sistema educativo, la educación pública, la educación privada, de todo esto, ¿hay una posibilidad algún día que la provincia de Buenos Aires junte una idea, redondee un proyecto con alguien con mucha espalda política? Hubo momentos cuando yo era directivo de una escuela, recuerdo que decía, acá se necesita un político pero de primer nivel que muera en la educación, es decir, que sea realmente un Sarmiento que no quiera ni ser ni gobernador ni presidente, que diga, esto es mi objetivo en la vida y es sacar adelante principalmente el Gran Buenos Aires. Tenemos que, donde están los chicos más humildes, que más necesitan, tenemos el ejemplo de un barrio, el Vergel, que no tiene escuelas y les van a poner una cárcel en Cuartel Quinto. Sí. Entonces, es decir, el máximo contrasentido. No hay escuelas, pero van a instalar una cárcel, que es una locura. Es decir, ¿por qué los chicos más humildes son los más castigados? Entonces, ¿vos creés que habrá una política que unifique esto? ¿Hay un discurso como para buscar una salida? Mira, el tema es que el sistema político viene degradando el valor simbólico de la educación hace mucho tiempo. En la retórica y en el discurso, la educación siempre se pone adelante de todo, sobre todo en las campañas. Pero el momento de la gestión, el momento de la asignación de recursos es uno de los que más retrasados queda. Y para poder llevar adelante eso necesitas primero una dirigencia, una conducción desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que ponga a la educación al frente de otras prioridades y que ponga no solamente un funcionario adelante de la cartera educativa, sino una persona con estas características de las que vos hablabas recién. Siempre que tengamos nosotros un funcionario en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la Dirección General de Escuelas, que responda técnica administrativamente a los intereses del gobierno provincial solamente y no construya un proyecto político pedagógico desde el Ministerio de Educación, vamos a estar en esta situación. No hay una planificación. Siendo al punto específico de Moreno, cuando a mí me tocó ser el jefe de región en esta región educativa, la 9, después de la explosión de la Escuela 49, hicimos un relevamiento de las necesidades de infraestructura que había edilicias y de necesidades de escuela que había en relación a la matrícula y a la cantidad de secciones. Es importantísima y es impresionante la cantidad de escuelas primarias y secundarias que están faltando en Moreno para poder atender la demanda de la población que tenemos en Moreno. Ni siquiera estaban contabilizadas bien, correctamente las escuelas ni la matrícula. No había un número específico de saber cuál era la matrícula real de Moreno, ni siquiera la demanda que había para el año siguiente. La jefa distrital de Moreno, la vez pasada que le hicimos una nota a Karina Ramírez, tampoco lo tenía muy claro, la cantidad de alumnos que tiene ni la cantidad de escuelas. Hay un número ahí, una nube de entre 195 y 250, la cantidad de escuelas y los alumnos más de 100.000. Más de 100.000. Claro. Puede ser 101.000, claro, 199.000. Es decir, hay números ahí que tienen que ser más precisos con una matrícula que creo yo que se tiene que haber desgranado mucho porque hay muchos chicos que no tienen conectividad. Hoy justo se cayó WhatsApp, no sé cuándo volverá, y varias redes, pero muchos chicos dependen del WhatsApp y de los datos, porque en los barrios no hay internet, en muchos barrios. Absolutamente. Con respecto a esto, yo tuve oportunidad, en el momento que fui jefe de región, también aparte de la región educativa 9, de la región 10, tuve posibilidad de supervisar lo que es General Rodríguez, Cañuelas, Marcos Paz, Merlo y Moreno. Hay un movimiento poblacional muy importante que yo considero que viene desde La Matanza o desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires y que se va corriendo, se va desplazando por este sector y hace que, aparte de todas las movidas políticas que hubo para ocupar terrenos y todo lo demás, hizo que la población estuviera permanentemente en movimiento en estos distritos. Entonces fue muy difícil para el Estado, si no hay una planificación poblacional
desde el gobierno de la provincia en considerar cuántos terrenos tenemos, hacia dónde se están desplazando las corrientes migratorias internas en la provincia de Buenos Aires y qué necesitamos tener nosotros como aparato estatal para dar respuesta a eso, vamos a seguir teniendo problemas de falta de escuelas, de falta de hospitales, de falta de comisarías y de falta de infraestructura en todo lo que tenga que ver con el orbe urbano. Sí, la planificación en Moreno fue la mayor ausente, por eso hay barrios enteros donde no hay una plaza o no hay escuelas. Absolutamente. Es decir, son las ocupaciones del 2000 para acá principalmente, y justo la zona de Cuartel Quinto, sí, o acá la zona de Trujuy más alejada hacia la base aérea que está en las mismas condiciones. Ya me voy a acordar cómo es. Villanueva al fondo, como se podemos decir. Desgraciadamente son las zonas más alejadas y donde no hubo planificación. Con Bustamante la vez pasada que anduvimos por algunos barrios de estas últimas tomas, son callecitas, sí, con curvas dentro de los asentamientos y no se ve nada, ni una escuela ni una plaza. Plaza, yo lo recalco y lo he hablado muchas veces porque yo creo que es el resguardo para que los chicos vayan y tengan su esparcimiento, cosa de que nadie lo piensa. La plaza es algo secundario que parece que es algo para ricos o no sé, que es un lujo tener una plaza para ir a jugar en una hamaca. Es que una plaza, un club, es la forma que el Estado tiene de visibilizar a esa población y darle legitimidad a esa población. Ahora, vos que estás, también que estás en actividad en el sistema educativo, sí, ¿hay corrientes educativas internas? ¿Hay gente que puede estar pensando, decir, bueno, más allá de que el gobernador sea de color blanco, de color verde, poder tener una política unificada, o lo ves muy utópico eso? La provincia de Buenos Aires, a ver, el sistema educativo es un sistema formal que forma parte justamente de lo que es la estructura de gobierno provincial. Es una estructura piramidal, orgánica y normativa. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos realizar como acciones en territorio tiene que ver con aquellas indicaciones que emanan desde el nivel central. No puede haber nada por fuera del sistema que sea avalado por la provincia de Buenos Aires. Más allá de que puede haber sectores en organización que estén pensando una política diferente en educación, que no la hay. Digo yo pensando en, como decía el Martín Fierro, que el fuego calienta desde abajo, ¿no? Que desde abajo los inspectores o los directivos de escuelas dicen, esto está mal, porque yo he visto mucha gente que admite errores garrafales y los mira y sonríe. Nadie se anima a veces a un inspector a decirle, mire, usted viene y me dice, recuerdo una anécdota, por eso lo voy a decir, que los chicos no podían salir al patio porque se iban a lastimar en las horas libres. Bueno, después que nos hacen un acta una inspectora, me acuerdo hace muchos años, está bien, en las horas libres los chicos no pueden ir al patio. Está bien, después me acordé, ¿y en el recreo a dónde van? Porque es el mismo patio. Es decir, si se van a lastimar, se lastiman en la hora libre o en el recreo. Es decir, y muchos directivos admiten cualquier orden, pero a veces no hay un empuje, alguien que diga, esto está mal. Lo que se tiene que habilitar son los espacios de diálogo y de escucha de parte del gobierno. Yo creo es un camino a lo mejor. Es que ese es el camino. El camino es justamente, vos hacías referencia al Congreso Pedagógico de aquel entonces y yo me acuerdo que ingresaba a la docencia y nos reuníamos en las veredas de las escuelas o en los patios de las escuelas y hablábamos entre nosotros de cuál era el modelo de escuela que queríamos en aquel entonces. Yo lo que creo es que tenemos que dejar de hacer tanto relevamiento como están pidiendo y bajar y escuchar. No venir a contarnos algo solamente, sino escuchar qué es lo que pasa en los territorios, hablar con el docente, hablar con las comunidades educativas, hablar con el director de escuela, hablar con los alumnos. Creo que el material más rico que pueden ellos llevarse en este momento, más que cualquier relevamiento que pueden hacer a través de los sistemas informáticos para saber cómo están las escuelas en la provincia de Buenos Aires, es viniendo y escuchando y viendo. Una vez, voy a contar una anécdota porque a veces las anécdotas pintan un poco lo que pasa. Una vez estando en la escuela nos llega una circular, desde arriba por supuesto, de jefatura, para que hiciéramos un proyecto para las horas libres, ¿no? Para que, como había muchas horas libres en las escuelas, en las horas libres poder trabajar con los chicos de alguna manera. Y bueno, estuvo ahí dando vuelta el papel un rato hasta que se me ocurrió la fórmula mágica. Lo que habría que hacer, poner un docente que dé clase, porque
Si eso me lo pregunta un preceptor que no sabe qué hacer con 90 chicos porque tiene 3 cursos en hora libre, fenómeno, hacemos jugar a la pelota, qué sé yo, buscamos cualquier cosa, les contamos cuentos, lo que sea. Podemos hacer cualquier proyecto. Ahora, desde arriba, preguntarnos a nosotros, decirnos qué hagamos con las horas libres, desde arriba lo que tienen que armar es un sistema para que haya un profesor. Como sea, es decir, y más hoy en día con la tecnología, que un profesor se lo puede tomar hasta por WhatsApp, total está en lista, tiene puntaje, es decir, como sea, pero que el profesor no deje de dar clase. Si alguien a esta hora, 8 de la noche, me avisa, mañana no puedo ir en la primera hora, yo como directivo lo llamo al otro, viene y el chico a la mañana viene y tiene clase. Es decir, tiene que haber un sistema para que es decir, que eso sí lo puede hacer la actividad, las escuelas privadas. La escuela pública no pierda el eje central que es lo que está en el medio, que es el alumno. Exactamente, es la actividad pedagógica, es por lo que existe el sistema educativo. El sistema, es decir, ahí el sistema, ¿hay alguna voz con respecto a eso? No. ¿O es difícil? No es difícil. El tema es que quizás sea difícil, y retomo lo que te dije al principio, de enarbolar la propuesta de tener y construir un proyecto político pedagógico en donde vos tengas que revisar absolutamente todo. Porque vos tenés que preguntarte por qué en la escuela de gestión privada el docente está en clases y si no llega a estar, está inmediatamente alguien para que lo reemplace, y no pasa esto en la escuela de gestión estatal. Pública. Porque hay muchísimos lagunas normativas que todavía hoy permiten de que esas situaciones ocurran. Y si nosotros empezamos a pensar que cuál es la propuesta, cuál es la mirada que tenemos sobre la educación, que es construir futuro con nuestros alumnos adentro y tratar de reducir las inequidades sociales que existen en la actualidad y que encima el sistema educativo las profundiza, es tener que empezar a dar cuenta de algunas cuestiones que dentro de lo que es la gestión estatal deberían empezar a corregirse, y para eso hay que tener fortaleza y autoridad política. Y hay, es decir, por ahí doy vuelta a la misma pregunta. La región 9, que es esta, es una de las más calientes. Es una región difícil. Sí. No solo lo que pasó en Moreno, es una región con mucha población estudiantil, muchas escuelas, muchos docentes. Es decir, podría ser un poco señera en la provincia de Buenos Aires. Seguramente habrá 2 o 3 regiones más. Desde acá no surge a veces movimientos políticos, educativos, como para decir, esté el gobierno que esté, esto es lo que hay que cambiar. No, en ese sentido no. Hay centros de formación, de conocimiento, en donde se elaboran propuestas políticas y propuestas pedagógicas, pero la autoridad máxima para implementar estas propuestas es la provincia de Buenos Aires. El problema es cuáles son los contratos que establece el gobierno cuando empieza a hacer gestión con los gobernados. Y ahí es donde tenemos que nosotros habilitar los canales de comunicación para poder tener este feedback entre los territorios y el gobierno central, para poder ir acomodándola a la gestión. Y eso es lo que no pasa, porque por más que vos generes propuestas desde afuera y no tenés forma de permeabilizar al sistema que no te permite ingresar con estas necesidades, estas demandas adentro del sistema, van a caer en saco roto o esperando hacer una propuesta política diferente y alternativa a la actual. Caímos en que lo que se necesita entonces es mucha espalda política. Y mucha apertura, porque no podemos esperar que a alguien le vaya mal para hacer los cambios que uno considera que deben hacerse. Yo creo que más allá de quienes estén gobernando y quienes estén gestionando, deberían estar los canales habilitados para que todos podamos sentarnos a una mesa y poner en discusión a la educación y a este proyecto político que yo te venía diciendo, y cuáles serían los cambios y las necesidades que se necesitan. No tiene que ver con un proyecto partidario cuando yo hablo de proyecto político. Hablo un proyecto de sociedad, de futuro, de hacia dónde queremos llevar nosotros la Argentina de acá a 20 años. Y eso nos tiene que envolver e involucrar a todos como argentinos y como bonaerenses específicamente, y no esperar que un partido político lo haga o que a un partido político le vaya mal en la gestión para que entremos nosotros y tratemos de hacer las cosas bien, porque después va a pasar lo que está pasando ahora. Están repitiendo fórmulas que ya habían utilizado desde hasta el año 2015, que pensaron que lo que había salido mal era lo que había hecho solamente Cambiemos, la gestión anterior, y vinieron a implementar tal cual exactamente lo que venían haciendo antes, sin una coma, sin un punto diferente. Por eso los agarró en tan mal paso la pandemia, porque ellos no habían tenido pandemia
en las gestiones anteriores. Claro. Entonces no tenían un escenario ante una crisis como esa. Les cae un cisne negro, como fue la pandemia, y no sabían cómo hacer. Tuvieron 1 año y medio para empezar a mover el andamiaje de la estructura de la Dirección General de Escuela. Estos son los problemas. No tienen nuevas soluciones a los nuevos problemas. Para los nuevos problemas tienen las viejas soluciones o las soluciones de siempre, y ya no van más. Claro, quiero hacer una salvedad por las dudas para los televidentes. Uno no está hablando mal de la escuela privada, ¿no? Es decir, que exista, no hay problema. El tema es cómo mejorar la educación pública, ¿no? Cómo equipararla para que sea equitativa. Quiero redondear un poco esto. Absolutamente. Y más o menos en lo mismo tiene que ver el tema de la conectividad, que hoy en día la conectividad es como el agua, es absolutamente necesaria para trabajar, porque si no, si el sistema educativo, no digo que colapsa porque están las bibliotecas y hay un montón, se puede volver a trabajar como antes, pero trabajamos en desventaja, es decir, los alumnos y los docentes. De esos, ¿hay planes para la conectividad? Bien, ¿cómo está la situación hoy? No digo Malvinas, me podés contar por ahí con más precisión, pero en la generalidad, en el Gran Buenos Aires, ¿cómo está la conectividad? Es un tema que todavía no se resolvió. Es un tema que en su principio se lo abordó con la entrega de computadoras, de netbooks a los alumnos, sin ninguna estructura tecnológica y pedagógica por detrás. Por eso después las netbooks terminaron en la reventa, terminaron en el mercado negro o terminaron tiradas en algún lado. Tuvieron muy poco impacto pedagógico en los primeros años de la gestión del 2011 al 2015 que se entregaron. Me tocó a mí, cuando fui jefe de región en la región 10, de tener escuelas rurales de 2-3 alumnos en Las Heras, en Navarro, en Suipacha, en donde la escuelita estaba a 70 kilómetros hacia adentro de lo que es la urbe. Y no había conectividad en absoluto, no había forma de resolver esas situaciones si es que nosotros no tenemos un proyecto, un plan integral nacional de telecomunicaciones. Y ahí sí yo acompaño la idea de poner a Internet como un servicio esencial para todos, porque una forma de nivelarnos a nosotros y poder tener acceso a las comunicaciones del chico que está solo en el campo o del chico carente de recursos, que no tiene dinero para ponerle para WhatsApp al teléfono o en su casa, es justamente poner como servicio esencial las comunicaciones y liberar Internet para que los chicos, por lo menos los chicos en edad escolar, lo puedan utilizar. 2 preguntitas más. Una, se habla, por ejemplo, con respecto a Internet y la entrega de netbook o notebook, cuando se entregaban en las escuelas, entregarlas en función al sistema educativo, precisamente, y en función a lo que necesita el alumno, que por lo general es en febrero o marzo, cuando empiezan las clases, y los docentes pueden decir, bueno, tengo esta herramienta y puedo trabajar con esto. Porque por lo general se entregan justo el mes antes de las elecciones, ¿no? Ya termina el año, nadie planificó nada para trabajar con las notebooks. Entonces se termina el año, se van rompiendo, y el año que viene, en marzo, cuando uno quiere trabajar con esa nueva herramienta pedagógica, la mitad o están rotas o no andan, o el profesor no está capacitado para eso. Ese problema... vos me nombrabas de escuelas con 3 o 4 docentes, pero yo lo he visto en escuelas donde hay cientos y cientos, en distintas escuelas, donde se entregan las notebooks en octubre. Es decir, cuando ya el año está prácticamente terminado, nadie planifica nada ya en octubre nuevo para trabajar con esa herramienta. Es que cuando vos no tenés un proyecto pedagógico desde la Dirección General de Escuela del Ministerio de Educación, te sobrepasa el proyecto político electoral. Entonces se empiezan a utilizar las herramientas que deberían ser esenciales para el trabajo pedagógico de una manera electoralista. Exactamente. Entonces, algo que debería usarse a principio de año y debería implementarse con un montón de herramientas y dispositivos que ayuden al trabajo mancomunado entre docente y alumno, se entrega directamente, a veces ni siquiera es personal educativo el que lo entrega, sino personal municipal o personal provincial ajeno al sistema educativo, para entregar una computadora que después tiene que ser utilizada en la escuela, no se sabe cómo, y a destiempos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con las computadoras. En estos momentos, precisamente, no hay absolutamente nada. Y fíjate cómo te decía recién... No hay nada de
planificación. No hay nada planificado con respecto a si van a venir nuevas partidas de computadoras y de qué manera y cómo se la van a usar y a quiénes se van a capacitar y cómo se va a utilizar esa herramienta pedagógica para poder solucionar algo de todos los contenidos que los alumnos hace 2 años que no tienen. Una pregunta clave te quiero hacer, creo yo clave. Un chico que hoy en día tiene 9, 10 años, es decir que empezó a los 6 primer grado en el año 19, 20, 21. En Moreno el 18 hubo 4 meses que no hubo clases. Ese chico que tiene 10, 11 años, ¿en qué condiciones está comparado con el resto de la población? El abismo es enorme. El abismo es enorme y lamentablemente esos chicos, no solamente en términos de contenido, sino seguramente el desgranamiento, 1 millón de alumnos que admitió el ministro de Educación de la Nación antes de que lo echaran, que hubo de desgranamiento en el sistema educativo a nivel nacional. Vos pensás que el 40% de la población es de la provincia de Buenos Aires. Así que si hubo 1 millón de alumnos sin ir a la escuela, 400.000 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Esos alumnos de Moreno, muchos de esos 400.000 son de acá. Esa es la situación. ¿Y hay un plan para eso hoy? Mira, el único plan que hay hasta ahora es el plan ATR, que es dar clases los sábados a los chicos. Todavía no se terminó de implementar porque todavía no están nombrados los docentes que tienen que hacer este trabajo. Está pensado solamente hasta marzo, 6 meses, todavía no empezó, así que te lo reduzco a 5. ¿Y es de asistencia para chicos de primaria? De primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí, pero pensá una cosa, Omar, son 5 meses de implementación del proyecto, del programa. Pensá en enero qué es lo que va a pasar y qué alumnos van a encontrar, van a poder ir a buscar. De 4 sábados por mes. Tenés 20 clases que van a tener los chicos, de acá a marzo, 20 clases. Contra 9 meses intensos de no asistencia a la escuela. Es decir, se está presentando un proyecto de 20 días de clases para tratar de reparar 9 meses, y yo tomo 9 meses para no ir fundamentalmente al año y medio, que sería de marzo a agosto de este año. Te tomo el ciclo lectivo nada más. De los 9 meses, 8 meses del 2020, más los 3 meses, 4 del 2021, te da justamente 12 meses sin actividad pedagógica de los ¿Qué alumnos. es lo que más pierde? Es decir, como para que un padre que nos está viendo, un padre y una madre que dicen, bueno, esta es la realidad, mi chico tuvo pocas horas de clase, ¿dónde le pongo atención? ¿En la lectura? ¿En las matemáticas? Sí, en la lectura y la matemática, pero lo que más pierde un chico son expectativas hacia el futuro. Es un chico de gestión estatal que no está yendo a la escuela hace más de un año, es un chico que está desacoplándose de la única institución que lo tiene incluido en estos momentos en esta sociedad tan segmentada. Ese chico está perdiendo posibilidades de socialización, ese chico está perdiendo posibilidades de tener un contacto con un adulto que quizás le pregunte cómo está y si hoy comió. Este chico está perdiendo la posibilidad de denunciar algún caso de abuso que esté teniendo en estos momentos. Ese chico está perdiendo la posibilidad de decirle a algún adulto mayor que lo ayude y que lo asista porque se siente deprimido, y hemos tenido casos de intento de suicidio en secundaria. Ese chico está perdiendo un montón de cosas. ¿Y se lo está yendo a buscar o hay algún plan de eso también? Se los está yendo a buscar, pero muchos ya no quieren volver. Así que esto es una cuestión que realmente no se soluciona con parches, no se soluciona desde lo técnico-administrativo, se soluciona desde lo político-pedagógico, y es lo que no hay. Nombraste la palabra parche y es una de las que también quiero cerrar un poco y aclarar, porque en el sistema educativo es un parche, se le pone otro parche y otro parche. Las cuestiones de fondo son de las que venimos hablando, son las que no se le encuentra un camino, una salida como para hacerla, y entonces abundan los parches para tratar de cubrir lo que en tiempos normales no se hizo, en tiempos de clase. Caminos y alternativas y propuestas hay. El tema es que ellos quieran escucharlas y se acepte el diálogo en una mesa entre pares, entre iguales, pensando todos en una Argentina diferente y cómo la podemos sacar adelante. Si no, vamos a seguir teniendo este tipo de gestiones. Por otro lado, pero te voy a hacer la misma pregunta que te hice hoy. ¿Hay alguna voz
en educación que no sea de un político que quiera ser diputado, que quiera inmolarse y mejorar el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires? Yo me propongo, y no quiero ser diputado, no estoy en listas, pero debería ser una obligación moral de cualquier persona que hace política. Si vos le preguntás qué quieres ser, si te dice no quiero hacer nada, o te está mintiendo o se equivocó de rumbo. En política educativa o en educación, si vos le preguntás a un docente qué querés, y cómo no vamos a querer cualquiera nosotros conducir justamente lo que es esta estructura. Entonces hay una masa crítica, pero no está por conducida. Supuesto, Omar, por supuesto que pero no hay conducción. No hay conducción, por supuesto. Tampoco hay consultas. Perón decía que cada compañero lleva un bastón en la mochila. Bueno, vamos a ver si alguno saca el bastón de la mochila y el sistema educativo cambia. En mi caso, por nuestros nietos ya, porque nosotros fuimos a la escuela pública, nuestros hijos también, ya, pero ya nuestros nietos están en un sistema que ya es desigual. Y que no esperen que el bastón de mariscal les rompa el vidrio, que abran la puerta para que podamos dialogar entre todos. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Omar. Gracias por venir a Canal 6. Esta charla espero que les haya dejado algo para poder discutir en una sala de profesores o en algún lugar, que hay un rumbo o una actividad política específicamente de educación con gente técnica y capacitada que sepa cuál es el rumbo que tiene que tener la educación, principalmente para los más desprotegidos, que son los chicos más humildes y son los que tienen las peores escuelas, las más emparchadas, o directamente ni siquiera les están dando clase en este momento. Entonces hay que poner mucho la atención, porque si no vamos a necesitar mucha tierra para seguir construyendo cárceles en vez de escuelas. Buenas tardes, muchas gracias por estar en Canal 6. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Realmente una alegría, una satisfacción cumplir con un proyecto, con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni, que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera, y que sea en Junín la puesta de este museo itinerante. Realmente nos llena de satisfacción, de orgullo, y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo, pero que va cumpliendo con los cometidos, con los logros. Dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera, también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario. Así que realmente es muy importante. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, dirigido por los profesores Rubén La Rosa y Liliana Tonoli, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Linkear, Internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar.